algo que me sitúa como en la infancia, cuando un niño se siente perdido, pues de esa manera, ¿no? O sea, desesperanzada y absolutamente impotente. Creo que a veces cuando me doy cuenta de eso, esa impotencia me conduce a la desesperanza. Sí. La cuestión es esta. La cuestión es que en el momento en el que aparezco con esta máscara, que es un yo pensamiento, ¿no? Con todo su aparataje, el cuerpo, el nombre, la historia, etcétera, sus características psicológicas y físicas, etcétera, yo me he convertido en una conciencia minúscula. O sea, la contracción que mi conciencia ha experimentado es tremenda, es tremenda. Estoy identificándome con una máscara. Detrás de la máscara está toda la mente inconsciente. Entonces, el ego es un narrador interno. El ego se presenta como pensamiento, es diálogo interno exclusivamente. Entonces, ese diálogo interno dirige nuestra experiencia aquí, en este mundo dual, ¿no? Este yo pensamiento vive en un mundo que también es pensamiento, proyectado. Y lo que dirige esta relación que existe entre el yo pensamiento y el mundo de pensamientos proyectados es pensamiento también. Es pensamiento que sigue la lógica: yo soy carente, yo, como decíamos antes, necesito experimentar la paz profunda y la dicha, porque eso no es negociable. Yo no puedo vivir en otro entorno que no sea la paz y la dicha. Y la sensación de saberme valioso. Es decir, la sensación de haber superado la herida. Entonces, el ego es una huida hacia adelante, que continuamente me mantiene distraído, mirando hacia el mundo en busca de ese paraíso perdido. Buscándolo, como decíamos al comienzo, justamente donde jamás lo vamos a poder encontrar, porque no se encuentra ahí. Y cada una de nuestras incursiones en el mundo en busca de eso que tanto anhelamos y que creemos haber perdido es un fracaso. Una y otra vez, una y otra vez. Hemos creído, probablemente un estudiante medio lo ha intentado en el mundo a base de 1000 cosas, nómbrenlo. Carrera universitaria, admiración, conocimiento, éxito, pareja, hijos, maternidad, bienes materiales, cuenta bancaria, viajes. Y volvemos siempre para casa derrotados. Pero si algo se nos ha dado en algún momento, luego se nos ha quitado. No lo hemos podido convertir en el paraíso perdido, que es felicidad, paz total, eterna. Entonces, cuando finalmente llega ese bendito momento en el que dejamos de empecinadamente buscarlo donde no está, y puede ser que nuestra experiencia subjetiva individual sea de crisis, soy un fracasado, no lo he logrado, no importa. La cuestión es que puede ser que ahí se produzca la rendición necesaria para iniciar un camino de autoconocimiento. Y lo que ese camino de autoconocimiento va a hacer es despejar el camino a otro diálogo, que me va a hacer mirar en dirección opuesta en busca de mi felicidad en el paraíso perdido. Este me va a decir: mira, hay una voz chillona en tu mente instalada que te está continuamente diciendo: mira eso que deseas, mira esto que deseas, si lo tuvieses ya serías feliz. Aquel quiere quitártelo, pelea con él, etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocemos esa voz, ¿no? Vale. Ahora, en el momento en el que digo tiene que haber otra manera, esa otra manera es pensamiento también, pero es pensamiento milagroso. Es el pensamiento que llamamos Espíritu Santo. El curso lo llama así. Y ese pensamiento nos invita a mirar en la dirección justamente opuesta a la que nos dice el ego. El ego nos dice: mira afuera, incorpora alguno de esos objetos de tu deseo para que puedas sentir la plenitud. Y el Espíritu Santo
o el testigo ecuánime, nos dice, mira adentro. Es este gesto poderoso en el que dejo de mirar fuera para mirar adentro. ¿Y por qué? Porque ahora voy a empezar un viaje interno, un viaje interior, un viaje al interior y las profundidades de mi mente inconsciente. Y entonces digo, ostras, pero todavía la otra voz chilla, y la otra voz no quiere que yo me dé la vuelta y mire hacia adentro. Entonces esa voz me dice, si tú inicias ese viaje, me estás traicionando, que yo soy aquel que te ha estado intentando prevenir de entrar ahí donde está todo eso tan feo y tan maloliente. Si insistes en mirar ahí, te quedas solo con tu miseria y te destruyes solo, porque lo que hay en el interior de la mente inconsciente es culpa, que es lo que tú eres, un pecador culpable. Este es el diálogo que se establece en la mente de un perdonador. Pero el Espíritu Santo tiene respuesta para todo. Y nos dice, vamos a ver qué es lo que hay en la mente inconsciente, que es el objeto de estudio de este curso. En esta mente inconsciente, es decir, en la parte que no conozco, en la parte que está olvidada, que está en la ignorancia, que está en la sombra, en esta está todas las creencias, absolutamente todas, que podemos rastrear hasta la primera yo, que me limitan, ¿no? Y como este yo tiene un nombre, pues toda esta zona del inconsciente va a tomar la apariencia o la forma de creencias personales, ¿no? También creencias culturales, etcétera, ¿no? Pero creencias personales. Yo soy así, yo soy así, yo a mí no me gusta esto, si tomo leche entonces me sienta mal, si hago lo que sea, a mí me gusta el té, yo medito, yo recuerdo, yo, inconsciente individual. ¿No? Es el taller donde se fabrica mi individualidad, la mía. ¿No? Así que cuando iniciamos ese viaje, imaginemos ahora un momento, fantaseemos con la idea de que cada uno de nosotros cierra los ojos e inicia ese viaje interno. La primera fase del viaje nos vamos a encontrar con el inconsciente individual de cada uno. Nuestras memorias, los traumas, las cosas que nos condicionaron, lo que nos dijo nuestra mamá de pequeñitas que ha hecho que ahora nosotros no podamos brillar personalmente, que es nuestro deseo y nuestra salvación, porque nos traumatizó la puñetera. Todas esas cosas nos las vamos a encontrar aquí. Pero es que también hay un inconsciente colectivo. ¿Sabéis? Jung. Y en este inconsciente colectivo nos encontramos lo mismo, pero en genérico. Es decir, el drama de la mente que quiso separarse, lo concibió como un pensamiento, yo separado, y que inmediatamente experimentó la culpabilidad. Bueno, primero pensó que esto se había convertido en realidad, por lo tanto, tuvo el pecado original, y automáticamente culpa y lo que todo culpable siente, miedo. Así que si yo continúo avanzando en mi viaje interno, más allá de mis pequeñas creencias individuales, las que me han forjado como individuo, las que me han traumatizado y limitado, las que me han puesto a la defensiva, las que me han hecho concebir el poquito de especialismo que he logrado reunir en esta experiencia, quitándosela a todo el mundo, llego a el yo genérico, a la mente soñadora, al logro del Buda. Yo soy una mente fabricadora de esta experiencia, soy la causa real de este universo y creo que existo por mi cuenta, que me he separado, que he destruido la unidad o he asesinado a Dios. Y por tanto me siento separada, me siento sola, aislada, con la sensación de que me he cargado mi hogar, de que no puedo regresar a él y de que me siento profundamente culpable y asustada. Eso también me lo voy a encontrar en mi viaje hacia adentro. Y el ego nos dice, ¿ves que te lo dije? ¿Ves que te lo dije? Que empeñada en ir ahí, con lo mal que huele. ¿Eh? Pero es que el que persevera, y aquí, y me gustaría además que la nota que quedase esta noche para nosotros fuese. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo quiero que cada uno de nosotros pueda hacer una reflexión interna. Todos somos llamados, pocos en cada punto del tiempo los que elegimos escuchar. Pero
de los pocos que elegimos escuchar en cada punto del tiempo, poquitos somos los que decidimos ir todo el camino. Muchos de nosotros en alguna de estas etapas nos quedamos ahí atascados creyéndonos que es real y completamente bloqueados, resistentes. El ego aquí nos ofrece todo tipo de alternativas. Ah, pero mira, ¿sabes qué? Que hay otra vía, hay un nuevo juguete espiritual con el que jugar. Cuando lo único que hay que hacer es perseverar en línea recta hasta aquí. Porque ¿sabéis lo que hay justo después de esto? El reino de los cielos. Mi inocencia prístina. Mi hogar. Mi belleza. Mi poder radiante. Mi unión con Dios. Mi comunicación eterna. Mi dicha, mi bienaventuranza, mi satchitananda. Eso es lo que hay aquí. Exacto. Entonces, el premio para aquellos que agarran un camino con corazón, sea el que sea. Sea el que sea, da igual cuál sea. A uno le gustará este, a uno le gustará el otro, pero que no estamos picando de aquí a allí, allí, de aquí, de aquí, de allí, sino que nos montamos en un autobús y nos vamos directamente hasta el final. El premio es Dios, o el conocimiento de mi propio ser. Entonces, hay etapas muy oscuras, ¿cierto? Hay etapas dolorosas, hay etapas terribles, hay encontronazos con memorias que se presentan ante nosotros con toda la carga de emoción que tienen. Terribles, ¿cierto? No es fácil. Pero nos guía en este viaje, nos guía continuamente, por eso se nos insta desde muy al principio a ponernos en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la figura en el curso de milagros que representa el guía interno, el testigo ecuánime. Es como tu ayudante. Es como un ayudante, es un guía, un maestro, ¿no? Se nos insta a ponernos en sus manos y a dejarnos asesorar por Él y a aquietarnos lo suficiente como para poder escuchar su voz. Para eso se nos ofrece un método, el perdón. El otro día estábamos leyendo, Paco y yo, sobre los cartujos. Esa orden cristiana que vaya tela, ¿no? Hace falta que diga lo que leemos. Que no es necesario que diga lo que leemos. Y los cartujos son una orden particularmente austera, porque además los estatutos cartujos son una belleza, son un tratado místico de una belleza impresionante. Y ellos son herederos de los padres del desierto, son eremitas, solo que viven en comunidad, pero viven en comunidad dentro de su celda, completamente en soledad y en silencio. No hay periódicos, no hay noticias, no hay comunicación con el mundo externo, no hay absolutamente nada. Obviamente no es necesario hacer eso. No lo estoy poniendo como ejemplo de lo que todos deberíamos hacer, no es eso. Pero sí lo estoy trayendo aquí a colación, porque ilustra muy bien ese descarnado, esa deconstrucción, esa despersonalización que el ego tanto teme cuando vivimos mirando hacia aquí. Y que el ego se las ingenia incluso mientras andamos por aquí para distraernos con mil cosas. Cuando escriben un libro no figura el autor. Y cuando se mueren, en la lápida no hay nombre de nadie. Es una lápida sin nombre. Porque han renunciado en vida voluntariamente, como un ejercicio de voluntad, a cualquier actividad que les pueda dar entidad individual. Y eso, desde nuestra perspectiva, es el infierno. Ahora, claro, la experiencia desde fuera, desde ahí, el mundo exterior, donde estamos continuamente batallando por construirnos. Miradme, pero a mí especial, mirad cómo soy, mirad mi foto, mirad mi cara, mirad cómo hablo, mirad cómo me visto, mirad cómo me muevo. ¿No? Esta gente renuncia a todo eso, completamente. Pero lo que ellos informan, lo que ellos cuentan, es que encuentran el gozo de ser. Claro. Por eso estamos hablando de esto, porque tenemos que entender que aunque aquí a lo mejor en el entusiasmo del momento digamos, oh, yo quiero, qué bueno, pues resulta que el objetivo de este curso es arrancarnos el disfraz y las vestiduras, no dejarnos construir como seres individuales y especiales, hacernos renunciar gozosamente por completo a todo lo que nos impide conocer a Dios, que es el disfraz que me pongo. Y yo sin disfraz, ¿quién soy? Dios.